Ya. Muy bien, pues, buenas tardes. Estamos, como dice el libro de Hebreos, nos habíamos acercado al monte que no se podía palpar, a la congregación de millares de ángeles, algo así dice el libro de Hebreos. Y a en los este de la momento. red también. Bueno, pues bienvenidos hermanas, hermanos. Vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a abrir ahí las Biblias en Mateo, porque ahí es donde vamos a estar. Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante. Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta el versículo 22. Muy bien, dice la palabra del Señor. Entonces vino uno, versículo 16, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. Oramos, Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos para abrir tu palabra, Señor. Señor amado, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que tú, Señor, traigas a nuestras vidas tu palabra, que nos las traigas y nos las hagas clara a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das. Glorifícate en esta tarde en cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien. Como sabéis, estamos siguiendo más o menos las predicaciones, estamos siguiendo en la misma línea del libro que estamos leyendo, Rendición. Entonces, el título que yo traigo en esta tarde es Rendidos y en obediencia a la voluntad de Dios. Rendidos y en obediencia a la voluntad de Dios. Como sabéis, la porción que hemos leído, esta porción es conocida como la historia del joven rico. Los evangelistas Marcos, esto como un preámbulo, ¿no? Como una introducción. Los evangelistas Marcos y Lucas también describen al joven como un joven rico o como un hombre rico, porque ese es el detalle sobre el cual gira la historia de este muchacho. Aunque difieren en que Mateo dice que era joven, Marcos pone solo que era uno y Lucas que era un principal. En eso difieren los textos de Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Entonces, entrando en el primer versículo, en el 16, dice el Señor, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Aquí tenemos el caso de un joven quien se acerca a Jesús posiblemente con una actitud sincera. Yo creo que sí. Queriendo saber qué hacer para tener la vida eterna. Y aquí está la palabra hacer. Muestra
esta palabra que dice aquí, ¿qué de hacer o qué tengo que hacer?, muestra que este joven estaba pensando en términos de hacer cosas o de hacer obras, en cómo sumar puntos para el Señor para ganar la vida eterna. Cumpliendo obras, las obras de la ley, tal y como lo hacían los fariseos, quienes pensaban en términos de normas y reglas. Y me atrevo a decir que la actitud del joven era sincera en el aspecto de que llevar una vida religiosa, además de la tristeza que al final de todo el relato podemos ver, con la cual se alejó de Jesús, con esa tristeza, es un indicio de que algo fue removido en su ser, pero las riquezas pudieron más. Versículo 17. El Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí comienzo haciendo un pequeño paréntesis, ¿vale? Un comentario bíblico acerca de la expresión maestro bueno dice que la Reina Valera del 60 comete un error al traducir ¿por qué me llamas bueno? Porque dicho de este modo sonaba como si Jesús rechazara que se lo llamasen bueno. Esto es corregido en la versión del 95 y otras versiones modernas. Está corregido por la expresión ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Y esto para evitar que de la otra forma suene a lo mejor un tanto irreverente. En el versículo 18 le dijo el joven ¿cuáles?, preguntando sobre los mandamientos. Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y el versículo 19, como un apartado, como una parte, le dice: honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí hay dos cosas importantes que notar. Una pregunta y una respuesta. Primero, los mandamientos que menciona el Señor son los 5 últimos de los 10 mandamientos y que tienen que ver con las relaciones personales, es decir, con actitudes para con nuestros semejantes. Segundo, Jesús menciona el mandamiento honra padre y madre al último de los 4 anteriores, cuando de hecho debería ser el primero en ese grupo de mandamientos, porque así es como sigue ese orden en Éxodo 20. Primero está honra a tu padre y tu madre y luego siguen los demás. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué está puesto de esta manera? Posiblemente la forma en que acumuló sus riquezas este joven no fue muy benigna, entre comillas, para con sus semejantes. Además, el hacerse rico o al hacerse rico, posiblemente se había olvidado de sus padres, que probablemente eran pobres. Por eso Jesús hizo un apartado hincapié en ese versículo. Esto también nos enseña, hermanos, que cuando Dios trata con nosotros por medio de las Escrituras, siempre nos dará el tratamiento preciso y adecuado a las circunstancias presentes de nuestras vidas. O sea, el Señor va paralelamente con nuestras vidas, ¿no? Porque sabemos que la Escritura dice que Él no nos dejará, que Él estará con nosotros todos los días del mundo. Entonces, a medida que nuestras vidas van avanzando y nosotros como cristianos vamos a las Escrituras, el Señor nos va hablando en ese presente que estamos viviendo, seguro. Hombre, habrá ocasiones en que abriremos la Biblia o el Señor nos hablará a través de otras porciones
que se van a referir a lo mejor de un pasado nuestro o de un futuro nuestro. Pero por lo general, cuando nosotros verdaderamente vamos a la Escritura buscando que Dios nos hable, Dios nos va a hablar con respecto a nuestro presente que estamos viviendo. Y eso es lo que sucedía en este caso. En el versículo 20 dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Cuando el joven escuchó a Jesús mencionar los mandamientos, esto debió provocar en el joven una respuesta sobre la imposibilidad de guardar toda la ley de una manera perfecta. Hubiera sido lo suyo. Y es lo que hoy día hacemos nosotros, porque tenemos que reconocer que somos incapaces de cumplir todos los mandamientos de Dios y que siempre vamos de una u otra manera equivocándonos al tratar de cumplirlo. El versículo, eso debe haber sido la respuesta del joven esto, ¿no? Tal como lo hicieron los apóstoles más abajito, en esta porción, en el versículo 25, cuando dijo Pedro, ¿quién pues podrá ser salvo? Pero en lugar de esto, el joven declaró confiadamente, bajo los términos de todo lo he guardado en mi juventud, él creía que ya con eso calificaba para entrar en el cielo. Sin embargo, y por si acaso, diría este joven, se me haya quedado atrás alguna regla que cumplir, hace la pregunta que tira por suelo todo el andamiaje religioso que él se había construido. O sea, él mismo tira por suelo todo el entramado religioso que él se había construido a través de toda su vida. Con muy buenas intenciones, pero con el método equivocado. La pregunta que hace es, ¿qué más me falta? Versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y ten tesoros en el cielo y ven y sígueme. Aquí llegamos al gran obstáculo con el que se encontró este joven y nos encontramos muchos cristianos hoy en día. La mayoría de los cristianos. El alto nivel exigido por Dios y la inutilidad de agradar a Dios y entrar en la vida eterna por nuestros méritos propios. Vender todo lo que tenía y que se lo dé a los pobres solo es representativo del alto estándar de las demandas de Dios para sus hijos. Porque venderlo todo y dárselo a los pobres, Jesús no estaba fijando las condiciones de la salvación. No le decía que porque si tú vendes esto y le das a los pobres, vas a ser salvo. No era esa la intención. Tampoco estaba señalando que la salvación se logra por obras filantrópicas. Pero sí estaba demandando de este joven, una rendición y una obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Versículo 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Indudablemente que para aquel joven su amor propio, su apego a las posesiones, a sus posesiones materiales, eran el obstáculo para rendirse a Cristo y seguirle, ya que estaba poniendo a Cristo, o estaba poniendo sus posesiones y todas sus cosas personales al mismo nivel o por encima de Cristo. Y no era consciente de sus propias necesidades de rendición absoluta al Señor,
para obtener lo que él deseaba, que era entrar en la vida eterna. Y esta fue la pregunta con la que comenzamos nuestra célula el día viernes último. ¿Te acuerdas? Yo comencé preguntando, ¿somos verdaderamente conscientes de que hemos verdaderamente rendido o de nuestra necesidad de rendirnos verdaderamente al Señor? ¿Somos conscientes de nuestra necesidad de rendición verdadera a Cristo? O por lo menos habrán todavía áreas en nuestras vidas que necesiten ser rendidas a la persona del Señor. ¿O seguimos como el joven rico buscando qué más hacer para entrar en el reino de los cielos, en lugar de rendirnos en obediencia a la voluntad de Dios? Hace unos 3 o 4 domingos, no recuerdo exactamente, estábamos cantando la alabanza y estábamos cantando una alabanza que en el estribillo repetía muy seguidamente las palabras Santo, Santo, Santo. Y esto no me había pasado nunca, hermanos, no es que me está pasando todos los días. Ojalá me pasara todos los días o nos pasara todos los días. Cuando estaba escuchando Santo, 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 sentí en mi corazón, hermano, esas palabras tan dentro de mí, que al mismo tiempo que era como que, no te voy a decir que había al Señor en su trono, y no, nada de eso. Simplemente eran las palabras, Santo, 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 las veía de una manera tan especial, poderosa y tan sugerente. Y al mismo tiempo, hermano, veía mi propia indignidad humana. Al mismo tiempo, me sentía tan pequeño, y decías, gracias Señor, qué misericordia tan grande que has tenido para con mi vida, con nuestras vidas, de haber vivido apartado de ti tanto tiempo, de haberte negado a veces, hasta muchas veces, de haber hecho nuestra soberana y real voluntad, y ahora tú tuviste misericordia y nos has perdonado y nos has dado hasta vida eterna. Y te has mostrado, te has revelado en tu santidad para que aspiremos nosotros llegar a esa santidad. Porque dice primera de Pedro, ¿no? A ver, Mateo mismo, sed santos porque yo soy santo. Definitivamente, hermanos, la mejor forma, por no decir la única, en que podamos ser obedientes a la voluntad de Dios es rendirnos total y absolutamente a Cristo. Y te digo por qué. Una vida totalmente rendida a Cristo, por muy altas que creamos que son las demandas del Señor, si estamos rendidos a Él del todo, nos será más fácil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más fácil hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque sencillamente si nos rendimos, le entregamos todo al Señor, ya no seremos nosotros, sino Él haciendo su voluntad en nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Fijaos que si era pero muy alto lo que Dios el Padre demandó a su Hijo Jesucristo, ir a morir por gente pecadora, morir crucificado en una cruz. Pero en Getsemaní tenemos el más precioso ejemplo de lo que estoy hablando. En Getsemaní, lo que hizo el Señor fue que se rindió a la voluntad del Padre.
Esto está en Mateo capítulo 26, versículos 38 a 39. Ahí dice el Señor: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le dice a los discípulos: quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39. Yendo un poco más adelante, se postró su rostro en tierra. Hermanos, si eso no se llama rendirse o físicamente mostrar una rendición, yo no sé cómo lo podemos llamar. Se postró su rostro orando y diciendo: Padre mío, si te es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí tenemos los parámetros de lo que a lo que nos estamos refiriendo, hermano. La demanda de Dios muy alta, al extremo de tener que rendir su vida al Señor por la humanidad, y al mismo tiempo abajo, que fue más o menos, hombre, no me quiero comparar con lo que el Señor pasó en Getsemaní, eso es imposible, pero yo comparo más o menos esa situación, ¿no? La demanda del Señor ahí a morir en la cruz, su Hijo, y el Señor ahí postrado con su rostro en tierra, humillado, rendido al Señor, orando a Él y pidiéndole que se haga la voluntad de Él, no la del Señor. Humanamente hablando, porque claro, si tú le hablas, como ya no creo que nos habló, nos predicó Juan o creo que fue Cícero, si tú le hablas a la gente inconversa, a las personas de la calle, le hablas de rendición, de un llamado a rendición, a rendirse, les puede sonar, y yo entiendo que puede ser hasta normal que les suene de esa manera, ¿no? Como algo forzoso, o como algo malo, o como algo que vas a perder, ¿no? Al momento de rendirte. Puede sonar a sinónimo de debilidad o de pérdida, pero nada más lejos de la verdad, espiritualmente hablando. El domingo pasado, por la tarde, estuvo predicando José Santiago acerca de las bienaventuranzas. Y nos hizo notar que la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, si el significado de pobres en espíritu, como nos explicaba el hermano José Santiago, son aquellos que han reconocido su bancarrota espiritual, los que han llorado por causa de su pecado, la única puerta que les queda para entrar en el cielo es rendirse delante del Señor. De manera que nada de pérdida, todo lo contrario. Por esa pobreza espiritual que nos lleva a rendirnos a Dios, recibiremos consolación, recibiremos la tierra por heredad, seremos saciados, alcanzaremos misericordia, veremos a Dios, seremos hijos de Dios, de nosotros es el reino de los cielos, y si nos vituperan y persiguen, nos gozamos y alegramos, porque grande es nuestro galardón en los cielos. Ahora podemos entender por qué ese primer enunciado, esa primera bienaventuranza está en primer lugar. Porque en base a esa primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, es que se va a producir en nosotros el resto de las bienaventuranzas, o vamos a poder ver el resto de las bienaventuranzas. Gloria al Señor. Yo quisiera leer una porción del libro de Nancy DeMoss. No es la mejor forma, a lo mejor, de terminar una predicación, pero
pero la verdad es que aquí dice una gran verdad, ¿vale? Dice, que lo tenéis que haber leído seguramente, si afirmar ser seguidores de Cristo, pero a la vez niega ciertas áreas de tu vida que no agradan a Dios, mi deseo es ayudarte a ver que no estás viviendo una vida plenamente rendida, sin importar cuántas personas crean que eres un buen cristiano. Esto de buen cristiano está entre comillas. Aquí es preciso una palabra de cautela. Si después de un tiempo sigues engañado y no quieres o no puedes reconocer la verdad, tal vez tu profesión de fe no sea una creencia verdadera. Por último, algunos creyentes confesos viven en una rebeldía voluntaria contra el control de Dios en áreas específicas de su vida. Yo sé lo que Dios quiere que haga, pero simplemente no voy a hacerlo. Si te sucede eso, no te encuentras, si te sucede eso, te encuentras entre una de dos condiciones peligrosas. Primera, y aquí viene lo bueno. En realidad no eres cristiano. Hombre, lo digo con pena, no es que me alegre. En realidad no eres cristiano. Te estás engañando a ti mismo y a los demás acerca del verdadero estado de tu alma. Estás viviendo bajo la ira de Dios y te espera un juicio eterno a pesar de la profesión de fe que puedes haber hecho. Esto está en Mateo 7, 21, 23. A pesar de que un día hayas dicho, sí, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Segundo, la segunda alternativa, ¿no? Si eres un hijo rebelde de Dios, puedes esperar su amorosa corrección y disciplina hasta que te arrepientas o hasta el momento en que Dios decida terminar con tu vida. Qué fuerte, ¿verdad? La mujer no tiene pelo en la lengua. De cualquier forma, las consecuencias de persistir en una rebeldía voluntaria son graves. Vivir en una resistencia consciente contra Dios no es un asunto trivial o sencillo. En realidad, si eso caracteriza tu estilo de vida, es probable que nunca hayas nacido de nuevo verdaderamente. En el mejor de los casos, no tienes fundamento para afirmar ser hijo de Dios ni para tener la seguridad de la salvación. La fe salvadora genuina siempre va acompañada de arrepentimiento y debe estar seguida de un crecimiento constante en obediencia a Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 4 al 8. Esto no significa obediencia perfecta, obviamente. Sabemos que el significado cuando habla el Señor en su palabra, de por ejemplo ser perfectos como mi Padre es perfecto, no habla de que no pequemos, de impecabilidad. A lo que se refiere es a adquirir una madurez, un conocimiento completo, saber exactamente el norte que estás llevando, a eso se refiere. No significa obediencia perfecta, pero sí un deseo de pasar de la rebeldía a mayor rendición y satisfacción en Dios. Cualquiera que sea la razón de tu falta de rendición, ya sea en asuntos aislados como en una forma de vida, el hecho es que probablemente te has conformado con ese estilo de vida durante tanto tiempo que no conoces ya otra manera de vivir. Eso es como que a la persona resistirse a rendirse a Dios. Por eso es que tiene que llegar un momento, no importa los años que yo en el Señor, ¿no? Pero yo te digo la experiencia que yo pasé ahí, en esa silla. No importa los años que hayas pasado en el Señor. Tiene que llegar un momento determinado en que tenemos que reconocer que debemos rendirnos al Señor. Tal vez hasta pensemos que es normal, si es como que se cauteriza el pensamiento, el alma, ¿no? Tal vez pienses que es hasta normal. Después de todo, tal vez tu vida no sea tan diferente a la de muchas otras personas que conoces. De hecho, comparado con muchos otros cristianos confesos, puedes parecer hasta un gigante espiritual.
Sin embargo, independientemente de lo que parezca típico, la vida, y con esto termino, la vida plenamente rendida debe ser y puede ser la norma para cada uno de los hijos de Dios. O sea, el estado de rendición, la condición de vivir rendido total y absolutamente al Señor, debe ser, dice la Escritura, una condición permanente a través de toda la vida de un creyente. Reconocer que necesitamos rendirnos al Señor, dar el paso y rendirnos a Jesucristo en todas las áreas de nuestras vidas, y reconocer que esa rendición, y experimentar sobre todo, que el habernos rendido al Señor nos lleva a hacer la voluntad de Dios, pero no hacer la voluntad de Dios de una forma como lo estaba haciendo este joven, cumpliendo los mandamientos de una manera religiosa. Cumplir la voluntad de Dios desde lo más bajo de la rendición del ser humano, pero en un ambiente, en un espíritu de satisfacción plena, de gozo pleno, de saber que estamos obedeciendo a nuestro Rey y Señor, que estamos obedeciendo su voluntad, pero que eso al mismo tiempo que glorifica a Dios, trae a nuestras vidas una paz, un gozo, una satisfacción plena de saber que esta es nuestra posición más satisfactoria. No sé si ustedes recuerdan a Charles Stanley, un predicador americano, en un programa que se llamaba En Contacto, creo que todavía lo tienen en internet. Él ya falleció, el año pasado creo que se fue con el Señor. Y él decía, antes de comenzar la predicación, él decía que la posición más alta que debe tener o que tiene un creyente es cuando está a los pies de Cristo. Dice, somos más fuertes, tenemos más valor cuando estamos a los pies de Cristo, reducidos, rendidos a los pies de Cristo. Esa es la posición más. Y mira, te digo sinceramente que esto te lo está diciendo también alguien que vivió ahora mismo, alguien que vivió muchos años de su vida, como siempre digo, ¿no? En el mundo de Yupi, con las apariencias y queriendo ser lo que verdaderamente no era. Pero llegó, creo, ese momento inicial que hubo la rendición y luego reconocer en ese momento ahí en esa silla de que esa rendición debía ser total, completa y permanente y para toda la vida. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, bendiciones. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu exhortación, Señor, a nuestras vidas. Señor, tu palabra dice que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso mismo, Señor, es que te pido en esta hora que tú nos ayudes, Señor, a rendirte a ti cualquier área de nuestras vidas que aún se resista a rendirse, Señor. Sabemos que no estamos, Señor, en el estado de perfección que tú anhelas, Señor. Pero, Señor amado, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo